La cultura pop del siglo XX ha hecho de la imagen de Frida Kahlo un aderezo universal de chocolate con crema. Oh sí, todos quieren a Frida, una de las figuras más emblemáticas de Latinoamérica. Pero, ¿sabes realmente el por qué? Pues quédate a ver estas 10 cositas que te contaré sobre la queridísima Frida Kahlo. Bienvenidos a XTTV. Hoy te contamos 10 cosas sobre Frida Kahlo. ¿Sabías que tenía una pierna más corta que otra? Pues ya lo veremos. Número 10. Bueno, parece que Frida fue excéntrica desde pequeña. Su verdadero nombre no era Frida. Ella decidió llamarse así en 1935, pero en realidad se llamaba Magdalena Carmen Frieda Kahlo. Un nombre bastante victoriano, con muy poco Frida. Y no fue el único cambio que hizo en su biografía. Su fecha de nacimiento fue el 6 de julio de 1907 en México, aunque más adelante ella misma empezó a decir que nació en 1910, el año de la Revolución Mexicana. Número 9. Su vida estuvo marcada por una enfermedad de juventud que dejó una huella indeleble en su apasionado carácter. A los 6 años tuvo poliomielitis. Esta enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente. La pierna derecha algo más corta y delgada que la izquierda. Sus compañeros de clase la apodaron Frida Pata de Palo, sobrenombre que usó para firmar algunos de sus cuadros. Número 8. Hasta los 18 años, Frida no mostró interés alguno por el mundo del arte. En 1925, Frida sufrió un gravísimo accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro. Lo curioso de todo es que ella se había bajado de otro bus ya que había olvidado su paraguas. Luego se subió en el que tuvo el accidente. Sufrió múltiples fracturas, en la columna vertebral, en las costillas, en la clavícula, su pierna derecha y un pasamanos le atravesó por la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Esta desgracia la marcaría de por vida y sería algo que posteriormente reflejaría en sus cuadros, ya que le imposibilitó tener hijos. Número 7. Frida estuvo sin poder caminar durante 3 meses y sufrió 32 operaciones, pero ello no le impidió pintar. Un caballete especial le facilitaba el poder pintar estando en la cama, y un espejo colocado en la parte superior le permitía verse a sí misma. Los primeros cuadros que pintó fueron autorretratos, ya que, según decía, me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Número 6. Nuestra querida Frida era de padre alemán y de madre mexicana de ascendencia española, y también de indios nativos de México. Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes de estilo precolombino. Era amante de la cultura mexicana y siempre influida por las ideas del nacionalismo revolucionario de su país. Número 5. Se casó con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. La relación entre Frida y Diego fue tormentosa, y Frida se encargaba de plasmarlo en cada una de sus obras. Hubo amor, aventuras con otras personas, con muchas otras personas, un vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939, y un segundo matrimonio un año después. Vaya Frida, y pensar que eras bastante linda aún con bigote. Si te está gustando el video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Número 4. Frida Kahlo es conocida por aplicar un estilo popular a sus autorretratos surrealistas, muchos de los cuales se vio obligada a pintar mientras estaba acostada en la cama después del accidente del autobús. En su obra titulada Diego y yo, plasma su tormentosa relación con Diego Rivera, quien aparece dibujado sobre la frente de nuestra querida señora de bigote, y que a su vez tiene un tercer ojo, un elemento con el que trata de representar la continua presencia de su marido en su mente. Pero, a pesar de las continuas infidelidades, Frida idolatraba a su marido. Algún hechizo tenía la barriga de Diego. Número 3. Dicen que Frida buscaba a las amantes de Diego y les decía que ella sería capaz de amarlas mucho mejor que él. Y en muchos casos tuvo la oportunidad de demostrarlo. Sí, señores, Frida era algo bisexual y aparentemente tenía una visión muy liberal de la sexualidad. Número 2. A lo largo de su vida tuvo varios amantes, entre los cuales destacan el fotógrafo americano Nicolás Muraí. Y es que gracias a él podemos disfrutar de tantas fotografías de Frida. ¡Grande, Nicolás! ¡Eres un grande!
Además, también tuvo como amante a León Trotsky y Chabela Vargas. Número 1. Su apariencia. Ya sabemos que era, cuando menos, diferente. Pero, ¿por qué? Frida decidió crear su imagen como si de una obra se tratara y quiso enfocarla a la lucha hacia la igualdad. Masculinizó su aspecto permitiendo y aceptando el vello facial. No se preocupó de que su bigote era bastante marcado. No se depilaba las axilas ni las piernas e incluso en sus autorretratos lo exageraba, así que se olvidó de los estereotipos de género, que eran tan seguidos en la época. Además, siempre vestía con prendas locales, en especial el traje de Tehuana, el cual es un traje regional típico de Tehuantepec, en Oaxaca, con una sociedad claramente matriarcal. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!